Muy bien, entonces hoy vamos a dar inicio al capítulo de espectros atómicos y lo vamos a hacer de esta manera, ¿ya? Como ya deben ustedes tener conocimiento, sabemos nosotros que la radiación electromagnética pues tiene un comportamiento dual. Eso quiere decir, podemos pensar en términos de onda, pero también en términos de partícula. Sabemos también de que si bien tiene este comportamiento dual, no pueden estar como onda y como partícula simultáneamente, pero pues tiene este comportamiento al igual que la materia, ¿no? Es decir, si ponemos del otro lado la materia, sabemos también de que la misma también tiene un comportamiento dual. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con todo esto. Por lo siguiente, nosotros tenemos ahora acá un átomo. En principio vamos a hablar exclusivamente de átomos hidrogenoides. Y en particular vamos a hacer referencia a un átomo muy importante, que es el átomo de hidrógeno, ¿no? A ver, suponiendo que el mismo es un punto o un objeto muy pequeño que lo podemos introducir acá, ¿ya? Macroscópicamente hablando, porque eso es lo que tiene sentido para nosotros, ya que estos son objetos extremadamente pequeños y obviamente las energías involucradas en estos objetos es tan pequeña que es prácticamente imposible dar cuenta de lo que le sucede a cada uno de estos. Entonces, desde el punto de vista macroscópico, nos interesa pensar en un gas de átomos hidrogenoides, los cuales están contenidos en un recipiente con un cierto volumen que le vamos a llamar B. Ok, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Tomando en cuenta esto de que la radiación, al igual que la materia, tienen un comportamiento dual, y si nos ocupamos fundamentalmente ahora, no de cualquier átomo de la tabla periódica, sino
en principio solo de átomos hidrogenoides y en particular del átomo de hidrógeno. No voy a considerar a uno en particular, pero voy a decir si cada uno de estos objetos es un átomo hidrogenoide o en particular un átomo de hidrógeno. Nosotros macroscópicamente estamos interesados en la siguiente situación. Es decir, hay un número muy grande de ellos contenidos en un cierto volumen del espacio que le estamos llamando B. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Nosotros con esto podemos hacer dos cosas. Uno, obligar a estos átomos a emitir radiación electromagnética, ¿ya? Entonces, tenemos nosotros la posibilidad de hacer que este sistema sea un emisor de radiación electromagnética, lo que va a dar lugar a lo que se conoce como espectro de emisión. Ya no voy a hablar específicamente del mecanismo por el cual conseguimos esta situación, pero lo que estoy diciendo es lo siguiente, es decir, hay átomos hidrogenoides contenidos en un cierto volumen del espacio por algún mecanismo, ya estos están acá. Ahora, por algún otro mecanismo físico vamos a obligar a estos constituyentes, a estos átomos en general, a emitir radiación electromagnética. ¿Quiere decir eso? Pues vamos a hacer que del mismo salga radiación electromagnética. ¿Ok? Eso va a dar lugar a lo que posteriormente veremos que se le asigna un nombre de espectro de emisión. Pero también podemos hacer otra cosa con este mismo objeto, ¿verdad? Lo otro que podemos hacer nosotros con este objeto, no sé, tal vez, ¿ya? Es enviar sobre el mismo radiación electromagnética, normalmente en un rango específico del espectro electromagnético, pero si no queremos entrar en mucho detalle, podríamos decir que este emite en el rango desde 0 hasta infinito. ¿Ya? Entonces, tenemos el objeto en el cual se encuentran átomos hidrogenoides. ¿Qué hacemos? Pues bombardeamos con radiación electromagnética a este objeto, ¿no? Que repito nuevamente, contiene en particular, digamos, átomos de hidrógeno. Y la radiación electromagnética tiene las siguientes características. Ya tiene una radiación policromática bajo espectro continuo en todo el espectro electromagnético. Y si quieren ustedes podríamos inclusive simplificar aún más y decir que cada uno de ellos, ¿ya? Cada uno de ellos posee una intensidad a una cierta frecuencia, ¿ya? Que se conoce perfectamente. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros conocemos de entrada la distribución en términos energéticos para cada frecuencia, es decir, I.
Ok, entonces, cuando bombardeamos una muestra que contiene átomos hidrogenoides con radiación electromagnética con estas características, estoy diciendo que conocemos nosotros perfectamente cómo depende la intensidad de la frecuencia de la radiación electromagnética que va a incidir. Entonces, luego de haber pasado por la muestra, tendremos un otro tipo de espectro más allá de la muestra, lo puedo indicar de esta forma, tal vez mejor con otro color, pero diremos lo siguiente, ¿ya? Una vez que atravesó la muestra, esta radiación electromagnética muestra lo que nosotros conocemos como un espectro de absorción. La pregunta es, si bien esto tiene sentido solo a este nivel macroscópico, ¿será que individualmente se puede hablar de estas dos también? Sí, por supuesto que sí, solamente que está muy fuera, digamos, de lo que uno puede alcanzar experimentalmente, entonces es mejor comprender la idea concreta, la idea que puede ser traducida, digamos, a una observación experimental. Entonces, en general, tenemos una muestra que contiene muchos de estos átomos, ¿verdad? Y a los cuales por algún mecanismo se les puede obligar a emitir radiación electromagnética y lo que genera de la muestra o lo que conocemos como un espectro de emisión. O por otro lado, podemos nosotros incidir con radiación electromagnética que tiene un cierto comportamiento, vale decir, en este caso yo estoy suponiendo que podemos emitir radiación en todo el espectro electromagnético de forma continua y que además conocemos la manera en la que se entrega energía por cada valor de frecuencia. Entonces, una vez que esta radiación electromagnética incide sobre nuestra muestra, lo que atraviesa la muestra se conoce como espectro de absorción. Esto que estoy diciendo desde el punto de vista macroscópico, por supuesto, se puede hablar en términos de un solo átomo, pero eso no va a ser posible, digamos, experimentar en un laboratorio. O si fuere posible, no está a nuestro alcance poder hacerlo. Sin embargo, esto que les estoy mencionando sí será posible conseguir en un laboratorio cualquiera, inclusive a nuestro alrededor, porque vamos a observar que esto es prácticamente lo que ilumina todo lo que existe a nuestro alrededor. Bien, entonces, ¿qué es el espectro de emisión y el espectro de absorción? ¿Ya? Eso es lo que vamos a hablar un poquito ahora. Vamos a imaginar, es interesante este gráfico, vamos a imaginar un cuerpo negro. Como ya sabemos muy bien, un cuerpo negro, si pensamos en él en términos de emisión de radiación electromagnética, es un objeto capaz de emitir radiación electromagnética en todo el espectro electromagnético continuo, que si nos concentráramos, digamos, en el rango visible del espectro, entonces este objeto, pues, estaría entregándonos este espectro. ¿Y cómo logramos obtener este espectro? Ya sabemos que la luz que proviene de este cuerpo podría hacerse pasar. Aquí estamos poniendo un prisma. Sabemos que el prisma es un excelente dispersor
y podría permitirnos, obviamente, obtener este espectro a partir de esta luz. Esto sería posible obtener en un laboratorio, inclusive en un día donde hay un arco iris, digamos, ¿no? Entonces, no es tan complicado imaginar esta situación. Este es el espectro que genera la luz que proviene de un cuerpo negro a una cierta temperatura en el rango visible del espectro. Sabemos que si aumentamos la temperatura de este objeto, vamos a seguir teniendo exactamente el mismo espectro, pero obviamente lo que va a cambiar es la energía por cada uno de estos lambdas, es decir, por cada uno de estos colores, ¿verdad? Bien, ahora, si nosotros tenemos un gas caliente, dice acá, ¿verdad? Pero este gas caliente para nosotros no es otra cosa que ese sistema. Aquí adentro hay átomos, ¿ya? Un mecanismo podría ser agarrar la bolsa que contiene a estos átomos y transferirles energía en forma de calor. Entonces, obviamente la temperatura de esto va a incrementarse y como consecuencia le estaríamos obligando a cada uno de estos constituyentes, en este caso a cada uno de esos átomos, a emitir radiación electromagnética. Sabemos perfectamente que no es como un cuerpo negro, pero la idea es que por este mecanismo de calentamiento, pues está siendo obligado a emitir radiación electromagnética. ¿Ah? Ya no estamos pensando en términos de un cuerpo negro, ¿verdad? Sino nuestro sistema que contiene a muchos átomos, por este mecanismo de calentamiento está emitiendo radiación electromagnética. Ahora, ¿cuál es el contenido de esta radiación electromagnética? Es lo que queremos averiguar, es decir, ¿cuál es su composición espectral? Esa es una de las preguntas, ¿ya? ¿Cómo resolvemos esto? Podríamos nosotros hacer pasar esta radiación electromagnética por un prisma y el resultado es lo que vemos acá a la derecha, ¿ya? Esto acá es lo que ya mencionamos anteriormente, ¿verdad? Hemos obligado al sistema a emitir radiación electromagnética. ¿Cómo hemos obligado? En este caso le hemos transferido calor. ¿Ah? No es el único procedimiento, por supuesto, para obligar a este sistema a emitir radiación electromagnética, pero es solo por mostrar un ejemplo de cómo se podría lograr tal objetivo. Una vez que la radiación electromagnética ingresa y sale del prisma, ¿verdad? Sabemos que a la salida, y eso debido a que el prisma está hecho de un objeto cuyo índice de refracción depende de la longitud de onda, entonces cada uno de los lambdas o las frecuencias que componen a esta radiación, pues van a salir a un cierto ángulo cada uno de ellos que están siendo observados por alguien o en una pantalla directamente, ¿verdad? Todo esto es muy posible hacer en un laboratorio, pues no muy costoso, ¿de acuerdo? Hemos estudiado también que no es la única forma. Podríamos agarrar nosotros una rejilla de difracción y sustituir al prisma y hacer exactamente lo mismo. En el fondo, pues vamos a observar la composición espectral de esta radiación electromagnética. Esto es lo que constituye el espectro de emisión. Dicho de otra forma, el contenido de la radiación electromagnética que es emitido por un conjunto de átomos. Si se tratara de uno solo, la energía de uno solo de estos átomos sería tan pequeña que tendríamos que tener sensores tan extremadamente sensibles para poder distinguir, ¿verdad? Es por eso que es mejor pensar
en un gas de átomos, es decir, en muchos átomos que hacen posible esta situación. ¿Tá? Más adelante veremos cuando tratemos sobre moléculas que este es un procedimiento que se puede seguir en el caso molecular, ¿de acuerdo? Pero sin embargo, como estamos hablando ahora de espectros atómicos, este es un proceso para estudiar el espectro de emisión de los átomos, ¿ya? En otras palabras, aquí está haciendo referencia a la composición espectral de la radiación electromagnética que emiten los átomos. Eso es lo que es un espectro de emisión. ¿Qué podemos decir nosotros sobre el espectro de emisión? Cuando hablamos de un átomo específico, cualquiera de la tabla periódica, su espectro de emisión para cada uno de ellos, pues es completamente diferente uno del otro. ¿Qué quiere decir? Si yo tuviera este gas caliente de átomos de hidrógeno, tendríamos este resultado que estamos apreciando acá. Si se tratara de algún otro, digamos, qué sé yo, el litio o cualquier otro átomo de la tabla periódica y obligáramos al mismo a emitir radiación electromagnética y nosotros viéramos su composición espectral, pues veríamos una cosa diferente. Muchos consideran que el espectro de emisión de un átomo es como su huella digital, es decir, esta y solo esta le corresponde a un tipo de átomo específico de la tabla periódica. ¿De acuerdo? Entonces, es una buena forma de distinguir cuando una determinada muestra tiene un contenido específico de algún tipo de átomo en particular. O, dicho de otra forma, esa es la manera en la que podemos saber de los objetos a nuestro alrededor, como, qué sé yo, estrellas, objetos que emiten radiación electromagnética, su composición química, ¿ya? Entonces, en los laboratorios de física y obviamente química, vamos a tener nosotros esta herramienta fundamental. ¿Para qué? Para averiguar qué átomos se encuentran en una determinada muestra, ¿ya? Haciendo los respectivos espectros de emisión de los mismos. Ok. ¿Cómo logramos obtener un espectro de absorción? Imaginando que esta es nuestra misma muestra, son los mismos átomos que componen nuestra muestra, ¿de acuerdo? Solamente que para diferenciar a estas le estamos denominando un gas frío. ¿Qué quiere decir? Que en realidad el proceso ha sido al revés. Hemos agarrado y le hemos quitado energía en forma de calor, ¿ya? Y hemos conseguido que el mismo pues se enfríe, ¿ya? Enfriarse, ¿qué significa? Pues conducir a cada uno de estos componentes, y eso debe estar muy claro, conducir a cada uno de estos componentes a sus estados fundamentales de energía. ¿Verdad? Estos están en estados de energía mínima. El objetivo de enfriarlos es justamente eso. ¿Qué significa eso? Que cuando pensamos en los átomos, los electrones están ocupando los estados de energía mínima. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros nos prestamos este cuerpo negro y lo ponemos acá? Calentamos el mismo hasta una cierta temperatura y obligamos al mismo a emitir radiación electromagnética. ¿Ya? Entonces calentamos este objeto va a emitir radiación electromagnética. Como es un cuerpo negro, pues
Este es su espectro, ¿verdad? La radiación electromagnética que está incidiendo sobre nuestra muestra tiene este espectro. Y hay algo que debemos hacer hincapié. Digamos, esta longitud de onda de acá, este lambda o esta frecuencia, como quieran ustedes verlo, tiene asociado a ella una cierta cantidad de energía, ¿de acuerdo? ¿Ah? Ahora bien, esa radiación electromagnética incidimos sobre nuestra muestra, sobre nuestro gas frío de los mismos átomos. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues algunas longitudes de onda, algunas frecuencias, como estas, por ejemplo, acá, ¿eh? Pues van a ser absorbidas por los átomos que se encuentran en nuestro sistema. Van a ser absorbidas. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que algunas van a ser absorbidas, pero el resto va a atravesar. ¿Qué quiere decir? Que de este otro lado tendremos nosotros, obviamente, radiación electromagnética. La pregunta es, el espectro de esta radiación electromagnética, que originalmente era esta, ¿seguirá siendo el mismo una vez que atravesó la muestra? La respuesta obvia es no. ¿Por qué? Porque ha habido absorción. Hay ciertas longitudes de onda que han sido absorbidas por los átomos que componen la muestra. Entonces, algunas no fueron absorbidas. Esas que no fueron absorbidas, pues atraviesan la muestra. Pero entonces la muestra ya no tiene el mismo espectro. Le están faltando algunas longitudes de onda. Y eso es lo que se puede apreciar acá y es lo que se conoce como espectro de absorción. ¿Ah? Estos son vacíos, en cambio aquí no. Estos son vacíos, son huecos. Son regiones en las que no existe radiación electromagnética. ¿Ya? Es decir, a esta posición, vale decir, con este lambda, digamos lambda 1, no existe, no hay radiación electromagnética. Con este otro lambda tampoco, con este no existe. ¿Eh? Entonces, para cada uno de estos lambdas, no hay presencia en esta radiación electromagnética. Entonces, a esto que nosotros estamos observando, modificado por esta muestra, es lo que se conoce como espectro de absorción. Entonces, lo que nos interesan son estos huecos, que indican que justo en esas longitudes de onda, esta muestra absorbió radiación electromagnética. Entonces, vamos a decir que todos, absolutamente todos los átomos, tienen uno y otro, dependiendo de cuál es el mecanismo que uno emplea para estudiar su espectro, ¿no? Si fíjense ustedes, estos dos son perfectamente compatibles. Yo podría estudiar el espectro de emisión, pero podría estudiar el espectro de absorción. De todas formas, son perfectamente compatibles. ¿Qué quiere decir? Son equivalentes. Donde le está faltando es donde le sobra. En la longitud de onda que emite radiación electromagnética, en la misma longitud de onda es que absorbe también. ¿De acuerdo? Preguntas, por favor. ¿Ya? Entonces, para un átomo cualquiera en particular, así es como son los espectros reales, ¿de acuerdo? Esta es una muestra de un átomo cualquiera y cuando tenemos un espectro de absorción, estas caídas es lo que representan la ausencia de estas líneas, ¿de acuerdo? Es justo las líneas en las cuales la muestra ha absorbido radiación electromagnética.
Y esto que está con alta intensidad normalmente es pues el fondo, es decir, aquella radiación que no fue absorbida por la muestra. ¿Ya? Donde hay absorción son las depresiones de intensidad, como ustedes pueden apreciar. Y en el caso de la emisión, pues sobre un fondo vacío, como en este caso negro acá, ¿verdad? Bueno, picos de intensidad, así como se puede observar. Hay una diferencia, sí, un fondo muy brillante donde hay depresiones oscuras, que son justo las longitudes de onda, las frecuencias que fueron absorbidas, y al revés, las longitudes de onda que sí emite la muestra atómica en cuestión. ¿Ya? El resto, pues no emite absolutamente nada, por eso es negro. ¿De acuerdo?